Grabando la clase. Bien. Bien. La clase anterior vimos todo lo de la biosfera, sus particularidades y las relaciones que hay entre cada parte de la biosfera, las tres partes que estructuran este gran ecosistema, ¿no? La litosfera, la hidrosfera y lo que es la atmósfera. Y los ciclos biogeoquímicos que participan dentro de estos sistemas, que siempre están relacionados entre sí, intercambiando energía y materia dentro de los ecosistemas. Y ya presentamos un último video, ¿no? Y para cerrar esto que hemos estado platicando del escenario natural. Entonces, para terminar esta segunda unidad de competencia, nos resta ver lo que es la biodiversidad y posteriormente sistemas ambientales, ¿sí? Cómo estamos relacionándonos con el escenario natural para pues, tener una relación positiva o una relación que afecte al escenario, ¿no? Entonces, pues dentro de la biosfera nos falta ver biodiversidad y ya se entraríamos a servicios ambientales. La biodiversidad, pues ya sabemos, ¿no? O sea, es toda la vida tiene una diversidad extraordinaria, ¿sí? Hay millones y millones de especies de plantas y animales en la Tierra. Y les comentaba, cada día mueren y desaparecen especies, tanto de plantas como de animales, y cada día surgen nuevas especies, se descubren nuevas especies, tanto de seres vivos, unicelulares o simples, sencillos, como también seres vivos complejos, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba uno chamaco que había aquellas estampitas no como ahora que puedes ver la información en todos lados, ¿no? Compramos estampitas del mundo animal y las fotografías o los dibujos, no es que nada eran dibujos, ¿no? Pero muy bien hechos de diferentes especies y coleccionábamos los álbumes. Y recuerdo que muchas de las especies que ahorita veo que aparecen, que salen en la televisión y eso, pues no estaban ni siquiera, no las habían encontrado en ese tiempo. Son especies que se descubren en, en- en los ecosistemas, y que hace años no sabíamos que estaban ahí, ¿no? Y cada vez seres vivos más extraños, ¿no? Muy diversos, adaptados a su ecosistema, a su medio, a su ambiente, ¿no? Entonces realmente la vida pues no termina, es inconmensurable en la Tierra, ¿no? Por eso se dice que el hombre va a desaparecer como todas las especies. No ha habido, y de hecho no hay, ¿no? En la Tierra alguna especie que viva para siempre, ¿no? Todas las especies tienen un ciclo que cumplir e invariablemente el ser humano tendrá o que modificar el desarrollo evolutivo normal de la vida en la Tierra a través de la tecnología o a través del diseño de nuevas técnicas genéticas, médicas, lo que sea. Tendríamos que romper el ciclo de la vida natural para poder mantenernos, y no solo con vida en la Tierra, sino fuera del planeta, y no conquistando o llevando la especie a otros planetas, otros lugares donde pudiera florecer la vida humana, pudiéramos romper con ese ciclo natural, ¿no? Pero recuerden que de las especies que están en la Tierra, el ser humano es el más joven, ¿no?
las especies inteligentes. Hay otras especies inteligentes. Lo que pasa es que no desarrollan tecnología como nosotros. Nosotros, además de ser inteligentes, recuerden que el delfín sabe que existe, el delfín tiene conciencia de sí mismo. Eso lo hace un ser inteligente, ¿verdad? Cuando una especie se da cuenta de que existe, de ahí en adelante es fácil que desarrolle toda la inteligencia. Claro, su cuerpo tiene que estar adaptado, también adaptarse para poder generar, sobre todo manipular objetos y generar tecnología. Nosotros tenemos esa ventaja como homínidos, ¿no? Tenemos nuestras manos que consumen una gran cantidad de la parte del cerebro. El movimiento que hacemos con los dedos es lo que nos ha dado la facilidad de desarrollar objetos, tecnología y todo eso. Entonces, si una especie está cautiva en su cuerpo, como por ejemplo los delfines, que son muy inteligentes y son conscientes de que existen, pues es muy lento su desarrollo, ¿no? Tiene que transformarse su cuerpo para poder aplicar la inteligencia que tiene, ¿no? Entonces, son varios factores que llevaron al hombre como especie humana a ser la especie dominante. La especie dominante, además de ser inteligente, la evolución del cuerpo, ¿no? En el cual estamos cautivos cada uno de nosotros en nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, la vida es así en la Tierra, ¿no? Entonces, desapareceremos nosotros y la Tierra seguirá aquí, generando más vida diferente. Dentro de varios millones de años, habrán otras especies y quizá nosotros ya nos hayamos ido de aquí a otro lado o ya habremos desaparecido del planeta, ¿no? Entonces, biodiversidad dice, se llama al conjunto de todos los seres vivos y especies que existen en la Tierra y su interacción. La gran biodiversidad es el resultado de la evolución de la vida a través de millones de años. Cada organismo tiene su forma particular de vida, la cual se encuentra en perfecta relación con el medio que habita. Eso es una realidad. Si cada organismo no se adapta a las condiciones de su ecosistema, a las condiciones donde vive, pues normalmente desaparece, ¿no? O se adapta o desaparece. Esa era la teoría de Darwin, la adaptación de las especies a su medio para sobrevivir como especie y no desaparecer. Sí, lo comentamos el otro día. Darwin nunca dijo eso de que veníamos del chango, ¿no? En ninguna parte lo dijo nunca, ¿no? Se le atribuyó por por lo novedoso y lo increíble para esos tiempos, del hecho de concebir que las especies evolucionan, que cambian y se adaptan. En aquel tiempo la gente creía que todo era como era y así era inmutable para siempre, ¿sí? Recuerden que se pensaba que las cucarachas salían de la basura, ¿no? Y que los roedores se generaban en la basura de forma espontánea. Entonces, el pensamiento de la biodiversidad y su adaptación, pues como que sonó a fantasía y le atribuyeron algunas otras cosas para denostarlo, ¿no? Más que nada, ¿no? Cada organismo tiene su forma particular de vida, dice, la cual se encuentra en perfecta relación con el medio que habita. El número de especies que habitan en la Tierra se calcula alrededor de 30 millones de especies. Esta cifra no es exacta debido a que no se conocen todas las especies existentes de nuestro planeta, aunque se pueden agrupar en dos grandes clases, ¿no? Organismos acuáticos y organismos terrestres. Pues claro, si la Tierra tiene una parte terrestre, la litosfera, pues están dentro de la litosfera, pues terrestres, pues también están todas las aves, ¿no? Porque pues no permanecen viviendo en el aire, sino que tienen que bajar a la Tierra. Este, Y pondremos los organismos acuáticos, pues todas aquellas que viven y se desarrollan dentro del agua, que puede ser dulce o salada. Estos pueden encontrarse en lagos, ríos, océanos, etc. Ahí tenemos una gran cantidad de biodiversidad, ¿no? Y los organismos terrestres, todas aquellas especies que se desarrollan y viven en la superficie sólida de la Tierra, ya sea adentro y o fuera de ella, ¿no? Porque también existen en la parte subterránea y una gran cantidad de seres vivos, ¿no? Sobre todo bacterias, hongos, aquí está entrando todo, ¿no? Desde los seres superiores, seres vivos superiores, tanto de plantas como de animales, hasta los seres vivos, los microorganismos, donde pues la gran cantidad de estos 30 millones de especies diferentes se encuentra en los microorganismos, ¿sí? Las bacterias,
La biomasa del planeta, es decir, todos los kilos o las toneladas de materia orgánica, que se llama biomasa, materia que está viva, la mayor cantidad de esta se encuentra en los microorganismos, en las bacterias, en los hongos, y una cantidad pequeña en los organismos superiores. Realmente, la mayoría de la masa viva del planeta se encuentra en ese tipo de especies, ¿no? De microorganismos. Por eso, y ahorita le andamos sacando la vuelta a un solo bichito, ¿no? A un microorganismo. Y hay millones y millones de especies de microorganismos de esos con los que convivimos todos los días, interactuamos, y de hecho, pues nos mantienen vivos también, ¿no? Y nosotros los mantenemos vivos a ellos. Pero pues, pues esa es la biodiversidad, ¿no? Entonces, nos faltaría, revisar lo que son las estrategias de sustentabilidad para el manejo de los recursos naturales. Si ya describimos los ecosistemas, la vida, todo lo que es el escenario natural, cómo está compuesto, cómo se clasifica, cómo se renombra, y la interacción que hay entre todos los ecosistemas acuáticos, aéreos y terrestres. Pues ahora vamos a ver cuáles son las estrategias de sustentabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que estamos aquí modificando. Si no estuviera el ser humano, pues no tendríamos que hablar de esto, ¿no? La naturaleza tiene un equilibrio y siempre fructifica, siempre va hacia adelante. La naturaleza, unas especies aparecen, otras aparecen, y la vida siempre está desarrollándose en el escenario natural. Pero hay que hablar ahora de sustentabilidad porque estamos nosotros modificando ese escenario. Entonces a eso se le denomina servicios ambientales. O sea, nosotros, es lo que comentábamos, bueno, es que lo platicamos un poquito en la primera unidad de competencia, cuando hablamos en forma general de los escenarios, no sé si recuerdan ahí. Platicábamos de que no le damos valor a los recursos naturales. Sí, pensamos que el bosque no tiene valor, porque como no lo sembramos nosotros, este, no le damos el valor que realmente tiene. Le damos un valor económico en función de la demanda que haya de ese recurso, pero no porque nos haya costado a nosotros. Sí, o sea, nos es indiferente acabar con el bosque mientras le saquemos una rentabilidad, una ganancia, pero realmente no le damos el valor real al bosque o a otros recursos naturales, ¿no? Entonces vamos a hablar nuevamente un poquito más de eso, pero ya dándole el enfoque de la sustentabilidad un poco más a detalle, ¿no? Entonces, ¿qué son los servicios ambientales? Son aquellos servicios que nos proporciona el ambiente, ¿no? El escenario natural, los recursos ambientales. ¿Qué servicios nos proporcionan? Dice la expresión servicio natural o servicio ambiental designa cada una de las utilidades que la naturaleza proporciona a la humanidad en su conjunto o a una población local desde un punto de vista económico. Entonces, para allá en el sur es muy común que en los estados donde todavía hay bosque en el sur, es muy común que las personas sobrevivan mediante la tala de los bosques, pero no la tala como la hacen las grandes empresas, ¿no? Que deforestan hectáreas todos los días con maquinaria y no, sino recolectando. Esa gente no le hace daño al bosque, porque recolectan los árboles caídos o derriban los árboles viejos, los árboles que ya cumplieron con su ciclo de vida y le dan una utilidad. La naturaleza les está dando esa utilidad, pero no, al contrario, ¿no? Están limpiando un poco de esa materia orgánica y dándole otro provecho, ¿no? Y vemos que baja mucha gente natural de esas regiones y se dedican a eso, bajan con leña y con madera. Y es un servicio, es una utilidad que el bosque le proporciona a esas personas y tiene un valor, lo vamos a ver cuando veamos el escenario económico, ¿no? Dice, por lo regular, los servicios ambientales son gratuitos para la gente que disfruta de estos, mientras que los dueños de las tierras donde se encuentran y los que proveen no son compensadores en forma alguna de ese trabajo.
Entonces, no tiene, no tiene pues ningún costo para la gente que aprovecha esos recursos. Y la gente, por ejemplo, la gente que es dueña de esos terrenos o de esos ecosistemas o lo que sea, no son compensados tampoco por los recursos que proporciona esa propiedad que ellos tengan. Entonces, por esa razón es lo que lleva también a acabar con los ecosistemas, ¿no? A acabar con los bosques, con los lagos. Como no hay una compensación para los dueños y los dueños no tienen recursos para mantener esos ecosistemas, esos lugares, pues entonces se acaba con ellos. En muchos países, a los dueños de bosques, a los dueños de tierras donde hay recursos naturales, el gobierno les paga. Bueno, no les paga el gobierno, es un mal concepto, ¿no? El pueblo les paga, la sociedad les paga, a través del gobierno. El gobierno lo único que hace es administrar los recursos del pueblo, ¿no? Para bien o para mal. Entonces, pues la gente paga y sus impuestos para que a la gente que es dueña de esos terrenos, porque todo tiene su dueño, ¿no? El gobierno no es dueño de nada más que el pueblo es el dueño de los recursos. Digo, en los gobiernos bien habidos, ¿no? Porque en los gobiernos mal habidos, pues no. Entonces la gente paga sus impuestos para que los dueños reciban un bono, un pago por cuidar los bosques, por cuidar los lagos, por mantenerlos limpios, por cuidar que la gente no vaya a hacer ahí su desorden y a contaminarlos. Y les paga a la gente, porque si no me pagan, pues yo soy dueño, pues, o sea, ¿quién me da a mí para ir a estar cuidando que la gente no venga a hacer daño, ¿no? Entonces, es un proceso que en muchos países se hace para el mantenimiento de esos recursos a través de esos servicios ambientales, ¿no? Dice, algunos ejemplos de servicios naturales son el control del ciclo del agua. Los ecosistemas de calidad reducen la escorrentía en favor de la infiltración. Por tanto, filtran el agua, con lo que favorecen un suministro regular a la población. ¿Qué sucede en la Ciudad de México, no? Con los problemas de agua. Andan jalando escorrentías de agua de otros lugares para llevar agua a la Ciudad de México, porque en la Ciudad de México, pues ya el sistema de control del ciclo del agua, pues se agotó por el uso indiscriminado del recurso. Entonces, no tenemos ya infiltraciones. La Ciudad de México aprovecha el agua de otros lados y ya no hay infiltraciones a los mantos acuíferos porque todas las escorrentías las tienen ellos. Y es un ciclo destructivo del ciclo, pues es un ciclo negativo del proceso del cuidado del agua, ¿no? Va a llegar un momento en que también se agote de donde están obteniendo ahorita agua y luego jalen agua de otro lado y hacen el mismo proceso, rompen el ciclo del agua y es un problema de no terminar nunca. Únicamente estamos agotando el ciclo del agua que le provee de un servicio natural a los seres humanos, pero este, lo rompemos nosotros, acabamos con ese ciclo del agua, ¿no? Entonces, el control del ciclo del agua, en forma natural, nos provee de agua a través de la infiltración. Recuerden que la infiltración es lo mejor que puede haber para el ciclo del agua, ¿no? La escorrentía pues lleva el agua a otros lados y normalmente la escurre también hacia el mar. Y en el mar pues ya no tiene ninguna utilidad para nosotros. Si se infiltra hacia abajo, pues va a quedar almacenada y la podemos obtener a través de la perforación de pozos y eso, ¿no? Autodepuración de los ríos y arroyos. Toda corriente de agua tiene un potencial propio de autodepuración. Y eso es cierto, que se halla en función del caudal de la corriente de agua y del grado de turbulencia de la misma. Entonces, el agua, ¿verdad? Nosotros observamos y podemos ver, por ejemplo, los océanos, decimos, ¿por qué el océano siempre está tan limpio? Digo, en una playa donde esté limpia, ¿no? En una parte donde esté limpia. Y vemos el agua y está clarita, o sea, la olemos y no huele mal. A pesar de que en los océanos hay una gran cantidad de vida y una gran cantidad de materia orgánica en descomposición, desechos,
de todo tipo, pero naturales. Y sin embargo, el océano siempre se ve limpio, donde no hemos nosotros afectado, ¿no? El océano natural, porque él mismo se está autorregenerando. E igual lo hacen los grupos, los cuerpos de agua más pequeños, como los lagos, las lagunas, las corrientes, ¿sí? Incluso corrientes que no tengan mucho flujo turbulento, que sean laminares o muy lentos, que diríamos el agua está estancada. Si el cuerpo de agua es suficientemente este, grande para mantenerse como cuerpo de agua, podemos ver que no existe en el deterioro, o sea, aunque tenga seres vivos y eso, se, se limpia, se descontamina, genera la degradación de la propia materia orgánica, tiene intercambio gaseoso con la atmósfera, lo cual oxigena el cuerpo de agua y se automantienen, se autorregeneran. Ahí han estado durante todo el tiempo, desde que se formaron, ¿no? Entonces, solitos se regeneran los cuerpos de agua, ¿no? Y se mantienen limpios. Claro, pues si nosotros no aprovechamos eso en forma adecuada, sustentable, pues rompemos ese ciclo y es cuando ya tenemos cuerpos de agua contaminados, saturados de materia orgánica, con olores desagradables, como lo podemos ver para donde volteamos, ¿no? Donde volteamos, una gran cantidad de ríos importantes en México se encuentran completamente destruidos, ¿no? Completamente contaminados con materia orgánica que ya no pueden autorregenerarse y por lo tanto tienen ya un grado de deterioro bacteriológico y de otras cosas ahí enorme, ¿no? Aparte de las sustancias que nosotros arrojamos a los cuerpos de agua, ¿no? Como metales pesados, venenos y otro tipo de sustancias orgánicas. El control de la plaga, control de plagas es otro servicio que nos da la naturaleza. La alternancia espacial y temporal de cultivos distintos, así como la conservación de hábitats para la fauna silvestre, en especial las aves, reduce la probabilidad de brotes de plagas y sobre todo su propagación. Eso también es natural. Las plagas se autocontrolan en forma natural en la naturaleza, o valga la redundancia. Pero ¿qué pasa cuando llega el hombre con sus actividades y rompe ese ciclo de control de plagas que tiene la misma naturaleza? ¿Y cómo lo hacemos? Pues llegamos y llevamos nuevas especies a lugares donde no había, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado con la emigración del hombre a través de diferentes partes del planeta? Llevando ratas, llevando perros, llevando roedores, llevando insectos a lugares donde nunca ha habido y rompe el balance, la cadena trófica alimenticia de ese ecosistema. Y entonces destruimos unas especies nativas y eso hace que proliferen otras que eran controladas en la misma cadena trófica y en la cadena alimenticia. Y se genera una gran cantidad de las especies, los animalitos, los insectos siempre han estado ahí. Se vuelven plagas cuando aumenta la biomasa de estos, cuando se incrementa el número de ellos en cierta región, se vuelven plagas, ¿no? Una plaga es crecimiento incontrolable o muy grande de una especie en un ecosistema. Entonces, pues como ahorita, ¿cuál es el principal problema que estamos teniendo en los cultivos? Es la muerte de la extinción de las abejas. Y lo vemos como algo que está ocurriendo, porque hay estudios que dicen que están muriendo las abejas por querer controlar en forma química otras plagas que nosotros mismos hemos generado. Matamos indiscriminadamente a las especies. No vamos contra las abejas, pero ellas se alimentan de las plantas que son contaminadas con los químicos que arrojamos. Eso y el cambio climático están acabando con las abejas. Y hay hay un eslogan que dice por ahí, y está muy difundido por los ambientalistas y la gente que sabe de esto. Si desaparecen las abejas,
enseguida vamos a desaparecer nosotros como especie. Las abejas son un eslabón importantísimo en la cadena, precisamente en el control, en la cadena de la vida, en la tierra. Y si se van las abejas, se va a deteriorar todo el sistema de alimentación y va a empezar a haber hambrunas en la tierra, porque las plantas no van a producir lo que están produciendo ahorita. Y cuando venga el hambre, pues le va a empezar a pegar al ser humano. ¿Y todo por qué? Porque se fueron las abejas. Y los estudios han demostrado que en las últimas décadas, de los años 50 para acá, cuando se empezaron a usar los plaguicidas, hemos acabado casi con el 50% de las abejas a nivel mundial. Ya destruimos el 50% de ellas. No ha podido recuperarse las abejitas, ¿no? Entonces, si por ahí luego ven ahí en los Facebook, por ahí que vienen las abejitas ahí con mensajes ahí de sustentabilidad y ambiental, ¿no? Entonces, las plagas se controlan ellas mismas en la naturaleza, ¿no? La polinización, pues es donde entran también las abejas, ¿no? Hoy en día la producción de frutos y semillas depende en gran medida de que en muchos cultivos se realice una fecundación, es decir, el transporte de polen por agentes animales. Sumidero de dióxido de carbono, este también es interesante. Como se dijo antes, el dióxido de carbono, cuando vimos el ciclo del dióxido, ¿no? En los procesos biogeoquímicos, dice, es el gas del que más directamente depende el balance térmico de la atmósfera y el clima terrestre. El principal sumidero del oxígeno del dióxido es la producción fotosintética de la biomasa. Y sí, todas las plantas consumen dióxido de carbono para producir oxígeno. De ahí inicia el ciclo de la vida, ¿no? Producen oxígeno como resultado de la producción de glucosa. A partir de agua, es una reacción química de la glucosa. Se produce a partir de la reacción química del agua y el CO2 más energía radiante del sol a través de la fotosíntesis, ¿sí? Entonces, el oxígeno empezó a generarse de esta forma en la naturaleza y de él dependemos todos los seres vivos como el combustible para que nuestras células se mantengan vivas. Al final de cuentas, el oxígeno sigue siendo un combustible, ¿no? Cuando quemamos algo, se quema en presencia de oxígeno de la atmósfera. Pues idéntico ocurre en nuestras células. Es una reacción de combustión. Claro que no se genera la manifestación del calor, la reacción química que es el fuego, no lo podemos observar, pero sí se genera la energía y es lo que nos mantiene vivos, ¿no? Para todos nuestros procesos. Y aparte de la biomasa, los océanos también son un gran sumidero de CO2, ¿sí? El CO2 se absorbe en los océanos y se convierte a través de procesos químicos, hay reacciones directas químicas, se convierte en todos los carbonatos, o todas esas sales que se depositan hasta el fondo del océano. Si descendiéramos hasta lo más profundo del océano, encontraríamos una capa inmensa de varios kilómetros de grosor de carbonatos y otros compuestos que se han ido formando a través del tiempo y que se van hasta el fondo del mar. Y es una captura o es estar capturando el CO2 de la atmósfera, depositándolo como carbonatos en el fondo, ¿no? Así como hay otros compuestos que se almacenan en el mar de esta misma forma, ¿no? Los compuestos nitrogenados forman amoníaco. Los compuestos carbonatados o de que tienen carbono también forman el metano CH4, y se depositan en los océanos. Lo que está pasando ahorita es que con el cambio climático muchos de estos compuestos están siendo liberados de los océanos y vuelven a salir hacia la superficie y están complicando el cambio climático. O sea, estamos metidos en un ciclo medio complejo, ¿no? Medio complejo. Los almacenamientos se están liberando a la atmósfera, almacenamientos de compuestos a través de los millones de años, ¿no? De la Tierra. Entonces, este es solo un ejemplo, ¿no? No para cerrarlo. No, déjenme lo encuentro. Tengo problemas con mi mouse.
Ok. Dice, este es solo un ejemplo de servicios imprescindibles que afectan la globalidad del sistema y que dependen de decisiones particulares y locales que nunca se toman en cuenta en la contabilidad económica. Todos estos servicios que proporciona la naturaleza, decimos servicios porque nosotros somos los que recibimos el beneficio de esos procesos. ¿Sí? Siempre han estado ahí, pues. Siempre han estado. Lo que pasa es que ahora hay que identificarlos, ese trabajo que hace la naturaleza misma para conservarse, para desarrollarse en forma natural, y del que nos servimos nosotros, los seres humanos, nos servimos del agua, nos servimos del oxígeno, nos servimos del control de plagas, nos servimos de los ríos, de las aguas dulces que hay en el planeta. ¿Sí? Es un servicio que nos está entregando eh, eh, la naturaleza, el sistema natural, ¿no? Que ya en el escenario económico, pues vamos a ver cuánto cuestan estos servicios, ¿no? Si tienen un valor. Como sustentabilidad, sí, ¿no? Dice, para tener una idea, dice, por ejemplo, algunos servicios ambientales de un bosque. ¿Qué servicio nos entrega un bosque? Dice, captación y filtración de agua. Bueno, sabemos muy bien que si se van los bosques, el agua se escurre, se va al mar y se lleva la capa o la biomasa que existe de esos 10 centímetros máximo que hay. Y esos terrenos se vuelven estériles, al rato ya no crece nada ahí, ¿no? Entonces el bosque mantiene eso. Mitigación, dice, de los efectos del cambio climático. Pues claro, ¿ah? Porque luego dicen que si queremos en nuestras colonias que no se sienta tanto calor como se siente últimamente, pues hay que sembrar árboles. Si sembramos árboles en las colonias, eso mitiga los efectos del sol, ¿sí? Tenemos un mejor ambiente, una menor temperatura. Si no, chequen en las grandes ciudades, en las ciudades donde no hay árboles, como Hermosillo, en el centro de Hermosillo, no es la misma temperatura que en la orilla de Hermosillo, cerca de algún río, o cerca de un bosque, o donde haya más vegetación. Difiere bastante la temperatura. El centro de Hermosillo, como todo está pavimentado, pues se siente un calorón, ¿va? Porque no hay árboles. Dicen que no hay mejor sombra que la de un árbol, ¿no? Porque nos da la temperatura abajo de un árbol, en su sombra es 3 4 grados menor que lo que está a un ladito ahí, ¿no? Generación de oxígeno y asimilación de diversos contaminantes. Sí, ya lo platicamos. Protección de la biodiversidad. Pues claro, en los árboles hay una gran, una gran cantidad de vida diferente, ¿no? Y que viven los árboles. Retención del suelo, como cantamos ahorita. Si no hay árboles, el suelo se va, se lo llevan las escorrentías de agua. El viento se lo lleva también, ¿no? Refugio de fauna silvestre y una belleza escénica. Incluso, fíjate, cosas como la belleza escénica, ¿no? No sé si han visto, eso es en esos videos últimos que hemos estado viendo, donde luego viene la naturaleza, las imágenes, ¿no? La belleza de la biodiversidad, la belleza de la naturaleza, el agua, cómo se ve en los ríos, en los océanos. Entonces, eso también es un servicio que nos da la naturaleza, ¿no? Incluso eso. Es importante señalar, dice que los servicios ambientales dependen de manera directa del funcionamiento sano de los ecosistemas y de la biodiversidad que estos contienen. Sí, claro, ¿no? El funcionamiento sano de estos y de su biodiversidad. Si se destruye un ecosistema, pues la vida se degrada, ya no hay procesos sanos dentro de ese mismo ecosistema, pues vamos a ver un ecosistema deteriorado. Ya no lo vamos a ver como lo vemos con esa belleza escénica que dice, ¿no? Que nos proporciona. Y los demás servicios pues también decaen o desaparecen. Cuando los ecosistemas se degradan, los servicios que prestan también lo hacen. Pero mientras los ingresos derivados de acciones perjudiciales para la naturaleza son contabilizados, los costos indirectos a que se refiere este concepto son ignorados. Entonces, pues sí, siempre el mayor daño
muchas veces ni siquiera lo alcanzamos a valorizar, ¿no? Estamos viendo acá los efectos económicos arriba, cuando existen otro tipo de efectos, o lo que le llaman costos indirectos, ¿no? Que nadie contabiliza, pero que al final de cuentas ahí están afectando, pues, como siempre, ¿no? A los seres humanos. Por eso surge el concepto de sustentabilidad, recuerda. El ser humano preocupado de que la naturaleza ya no le dé los servicios que normalmente le presta y que la vida del ser humano se vea afectada por tantos cambios climáticos, tantos cambios que se están viendo afectados. Entonces surge el concepto de sustentabilidad, ¿verdad? Cuidar los ecosistemas, cuidar el escenario natural. ¿Para qué? Para que las próximas generaciones puedan seguir disfrutando de ellos. De ahí viene el concepto. Si no, pues las próximas generaciones pues van a verse afectadas y puede afectar también el desarrollo y la vida de los seres humanos. No crean que es de gratis la preocupación, ¿no? Eso de decir, para que las próximas generaciones puedan seguir disfrutando de los bosques, de los ecosistemas, de la biodiversidad, ¿sí? Indirectamente es para que no desaparezcamos como especie, ¿no? Dice, el escenario natural es integral e interrelaciona la importancia de las actividades humanas en equilibrio y combinación con el desarrollo sustentable para estar en armonía con su medio ambiente. Es lo que acabamos de comentar, ¿no? Y eso es todo lo del escenario natural. Pues, chequen que simplemente revisamos el medio ambiente en el cual, voy a dejar de presentar esto, en el cual estamos viviendo nosotros, ¿no? Nuestro medio, nuestros ecosistemas. Todos los ecosistemas, a través de los cuales el ser humano obtiene un beneficio y hay que cuidarlos. Ahorita ya los describimos, ya los conocimos, ya sabemos cómo se clasifican, qué beneficios obtenemos, ¿verdad? Como servicios de la naturaleza, dentro de los mismos procesos naturales que hay. Y pues ya podremos seguir avanzando en el concepto de sustentabilidad para ver cómo está el desarrollo socio. Bueno, primeramente vamos a ver el desarrollo social, ¿no? La cultura, la sociedad, que se desarrolla dentro de estos escenarios naturales, porque primeramente pues estamos en la Tierra y aquí estamos inmersos en la naturaleza, ¿no? Y ya vamos a ver el escenario económico, ya el ser humano insertado dentro de los escenarios naturales con su cultura, con su desarrollo. Y ahora este ser humano, cómo valoriza o cómo le da un valor económico a la naturaleza, a los servicios, a los ecosistemas, a los recursos. Por eso pues terminaríamos con el escenario económico, ¿no? Ahorita vamos a continuar con la sociedad, el desarrollo del ser humano y su cultura, dentro del escenario natural, porque ahí estamos insertados, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta, jóvenes, algún comentario. Profe, yo tengo una duda sobre la actividad 5. Sí, dime. ¿Quiere que hagamos una presentación y además una investigación o es una sola investigación? A ver, permíteme que ya... Es la actividad 5, ¿me dices? Déjame. Sí, la actividad 5. Ser sustentable. Estamos con el escenario natural. Actividad 5. Son los ciclos biogeoquímicos, ¿verdad? Sí, son dos actividades, ¿no? En una. Dice, organizados en equipos de 2 o 3 personas que organizan una presentación donde explican el impacto sobre el aire, el agua y el suelo, sobre la biosfera, ¿verdad? Cuando se altera alguno de los ciclos bioquímicos. Por ejemplo, pueden tomar el ciclo del agua, por ejemplo. Es un ciclo bioquímico, el ciclo del oxígeno, que está inmerso en la biosfera, ¿no? Recuerden que comentamos que estos ciclos
interrelacionan entre la tierra, el aire y el agua. Siempre hay un intercambio. Entonces, si afectamos el oxígeno, el ciclo del oxígeno, por ejemplo, ¿cómo podríamos, qué repercusiones tendría, no sé, en la tierra, en, en la litosfera? Sí, deben de saber que el ciclo del oxígeno en la litosfera es lo que genera los diferentes procesos microbianos que hay en el subsuelo. Todo lo que, la vida comienza en el subsuelo, ¿no? Así como nosotros la vemos acá arriba caminando en la tierra, pero realmente se está generando la reacción química de la unión del oxígeno con diferentes compuestos que hay en la litosfera y que esos compuestos son aprovechados por los hongos, por las bacterias, por las lombrices. Romper ese ciclo afectaría los hongos, las bacterias, las reacciones químicas, oxidorreducción que se llevan a cabo en la litosfera, por ejemplo. O sea, si afectamos un ciclo bioquímico, ¿cómo nos afecta o la litosfera o el agua o la atmósfera? Dependiendo de qué tipo de compuesto o elemento químico es el que seleccionemos, ¿no? Si rompemos el ciclo del agua, el ciclo del CO2, rompemos el ciclo del CO2, ¿qué repercusiones tendría, por ejemplo, sobre la vida vegetal en la litosfera, ¿no? Que es pues, algo así, ¿no? Incluso es simple razonamiento. No queremos una investigación así como para un concurso de ciclo bioquímico, sino entender la importancia de romper uno de estos ciclos que son los que mantienen procesos fundamentales para la vida de todas las especies en el agua, en la tierra o en la atmósfera, ¿no? Y la segunda parte nos dice que, déjenme lo llevo aquí, eso es la primera parte, ¿no? Dice investigar qué tipos de especies de flora y fauna están en peligro de extinción. Y este sería por escrito, ¿no? O sea que el primero va a ser en PowerPoint y ya el segundo así como... Sí, el segundo ya lo suben como una investigación más, ¿no? Ya la vamos a comentar aquí nada más. Las especies que están en peligro de extinción en México. ¿Qué especie tienen ustedes idea o se han enterado que está en peligro de extinción aquí en nuestra región? Hay varias. El ajolote, Pues fíjate que sí, ¿eh? Para allá, para el sur, el ajolote está en peligro de extinción y es una especie importantísima dentro de la cadena alimenticia o trófica, la biodiversidad en muchos mantos de agua en el sur del país, el ajolote. También el pejelagarto es una especie que está en peligro de extinción. Ya se encuentran muy pocos pejelagartos. Y aquí en el norte del país, pues tenemos la vaquita marina, por ejemplo, que pues, ya nomás quedan como tres, cada vez que las cuentan menos. Antes decían que había 10, ahora que nada más han visto 5 y ya prácticamente esa especie, la vaquita marina, no tardan en dictaminarla extinta para siempre, ¿no? El borrego cimarrón, acá en el norte del país también, la caza furtiva del borrego casi lo ha extinguido. Y hay un tipo, las águilas, el águila mexicana que se da acá en el norte del país, también es muy raro encontrar una allá. ¿Por qué? Porque pues hay mucha gente que las caza, pues, mucha gente que las captura para venderlas como animales este, pues para tenerlas en las casas de la gente que tiene poder adquisitivo para comprar esas especies que ya son muy raras, ¿no? Entonces, por eso hay leyes que se han generado en México para combatir la caza y la depredación, la venta de esas especies que están en peligro de extinción. Entonces, son algunas, siento, si entran a internet y preguntan ahí especies en peligro de extinción en el norte de México, ahí les va a dar una gran cantidad de información también. Sí, pero sí, así sería la presentación. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? No, pues cualquier duda me comenta. Entonces, si me pregunta los dejo, para que no se me junten con los otros muchachos de la otra clase.
Maestro, una duda. ¿Pasó Sí. lista? Es que no escuché o no estaba presente cuando pasó lista. ¿Cómo te pides? Valenzuela González. Valenzuela. Valenzuela. González, ¿va? Sí, sí. Ahí está Valenzuela. Gracias, profe. Carlos, listo. ¿Alguien más que haya llegado después? No, profe, Flores Canizales. Flores Canizales. Muy bien, listo. Bien, parece que son todos. Está bien, jóvenes, nos vemos el próximo miércoles. Cuídense. Bye.